Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Jesús está diciendo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. En otras palabras, Jesús está diciendo, Juan el Bautista marca un antes y un después en la historia del cristianismo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando usted lee la Biblia, quizás usted dice como que de Malaquías a Mateo, como que Dios se ablandó un poco, porque en el Antiguo Testamento Dios era por ahí. Sin embargo, con el Nuevo Testamento ya vemos que Jesús viene a mostrarnos el amor de Dios. Pero si tú lees la Biblia a profundidad, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Me haces algo, te lo devuelvo. Pero sin embargo, con Cristo la cosa no se puso más fácil. Al contrario, Él dijo, ora por los que te maldicen y bendice a los que te ultrajan. Ora por tu enemigo, ora por el que te cae mal, ora por aquel que te quiera hacer daño. O sea, yo entiendo que la cosa se puso más difícil. Por eso Jesús dice, bueno, desde Juan el Bautista, ya Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, porque hasta ese momento no se predicaba el reino de los cielos. Hasta ese momento todavía el evangelio no se estaba predicando, porque el evangelio a partir de Juan el Bautista es que se empieza a predicar. Porque ¿quién es el evangelio? Sí, porque veo algunos que me están mirando con la cara como, bueno, pastor, en el Antiguo Testamento, ¿qué se predicaba? ¿El evangelio quién es? Cristo. Es Cristo. Cristo se empieza a predicar a partir de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y él decía, hay uno que viene detrás de mí del que yo no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia. Entonces, a partir de Juan el Bautista la cosa se puso más dura, la cosa se puso más difícil. ¿Por qué? Porque viene Cristo, viene el nuevo pacto, viene lo grande. Y dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Déjeme demostrárselo. ¿Cuál de los dos arrebató? ¿Cuál de los dos arrebató? Yo o ella que metió la luz. Entonces, la palabra arrebatar, bueno, usted sabe, cuando se habla, por ejemplo, de un carterista, no, le arrebataron el celular, le arrebataron la cartera, no fue que vino. No, fue que vino y con fuerza. O sea, cuando está hablando de que el reino de los cielos se hace violento y solo los violentos lo arrebatan, lo que está diciendo es, para llegar a alcanzar el reino de los cielos, las bendiciones de Dios, hay que hacerlo por la fuerza. Tienes que ponerte violento. Así que tú dale un codazo al que tienes al lado y dile, ponte violento. Hay que ser violento con las cosas de Dios. Yo te hubiera dicho, métele una galleta al que tienes al lado, pero como hay niños, yo sé que los niños son capaces de hacerlo y no entienden que era una broma. Y los niños sí son capaces. No es de ese tipo de violencia. El problema es que los cristianos muchas veces somos muy pasivos. Vemos el problema, pero queremos que otro lo resuelva. No queremos resolverlo nosotros. Vemos el problema, pero esperamos que otro sea el que lo resuelva. Te voy a poner un ejemplo. Ahora yo miro el ventilador, veo que tiene una estela de araña, veo que tiene polvo. ¿Y qué hago? Bueno, eso, la auxiliar de limpieza cuando venga que lo limpie. Veo que no sé, que hay un cable guindando o suelto, que bueno, en este caso están así porque todavía tenemos que hacerle algunos arreglos. Pero vemos algo desacomodado, quizás no sé, vemos esta caja aquí en el piso y nadie viene a recogerla. No, que la recoge el pastor, la ujieron. Entonces esperamos que otro sea el que actúe. Esperamos que otro sea el que haga. El pastor ahora convocó vigilia el viernes. No sé, que ore el pastor, que oren los líderes para el Pentecostés. El sábado me da uno que oren los líderes. Yo no oro. Eso que lo hagan ellos, que son los líderes. Para eso él es el pastor. Hay veces que tenemos esa mentalidad.
Te lo dice uno que también estuvo sentado en el banco, que toda la vida no fue pastor. Y a veces tenemos esa mentalidad y dependemos tanto de las personas, que sea otro el que haga, que sea otro el que trabaje, que sea otro el que ore, que sea otro. Y cuando yo me voy a levantar, dice la Biblia que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Y no está hablando solamente de pastores, no está hablando solamente de líderes, está hablando de toda la iglesia. ¿Quién se va a poner en la brecha por tu familia mejor que tú? Entonces vienes, y no es que al pastor le moleste, no, yo como pastor estoy para eso. Tú vienes y me dices, pastor, mira, quiero que ore por mi familia porque estamos pasando por una situación difícil. Perfecto, yo oro por ella. Y oramos, intercedemos, el liderazgo lo hace. Pero tú también tienes que ponerte en la brecha y cuando vayas a tu rodilla todos los días decir, Señor, bendice a mi familia, ora y clama por tu familia. No puedes ser pasivo, no tienes que ser violento. Cuando yo te digo violento, no te estoy hablando de que tú vayas y le des 2 trompadas a tu hermano, que vayas y tires piedra y te fajes. Estoy hablando de que tienes que ponerte violento con la situación. Te lo dice uno que en estos tiempos de verdad que he tenido que coger una violencia con el carbón ese tremenda. Prende de una vez, te reprendo en el nombre de Jesús, carbón endemoniado. Porque óigame qué trabajo de ese carbón para encender. Pero hay que ponerse violento con el carbón y no es que le meto 2 papas al carbón, ni es que lo boto, no, pero él enciende porque enciende. He gastado más nailitos que vaya. La fábrica de nylon se va a hacer millonaria conmigo. Nailito, tráeme un poco, mami. No prendió. Bueno, tráeme el sobrecito de refresco que dicen que eso es bueno. He probado con todo. Mercedes me dice, pastor, el carbón seco. Probé con el carbón seco, después con unos palitos. Hasta con azúcar me dijeron que probara que prendía. Le eché un poco de azúcar y tampoco. El carbón ese está violento. Yo me pongo más violento que él. Él enciende porque enciende. Entonces la situación amerita que yo me ponga violento, no puedo decir, vamos a ver cuándo traen la corriente para cocinar, porque imagínate, no, si espero por la corriente no cocino. Mira, estos días nos tuvieron primero 5 días sin corriente y después nos pusieron un rato y la volvieron a quitar 2 días más. Entonces, si espero por la corriente, si no me pongo violento y enciendo el carbón, no como. Entonces, en el reino de los cielos sucede de la misma manera. Tengo que ponerme violento, tengo que levantarme, no puedo dejar que el desánimo me frustre, no puedo dejar que el desánimo tome lugar, no puedo dejar que el desánimo me frene, no. Yo voy para la iglesia, yo voy para los tiempos de oración, yo voy para el culto de las damas, yo voy para el ayuno, yo voy para la vigilia. Ayer empezaron el culto de las damas, un culto así como este. Y es triste ver que solo habían 6, 7 damas. Cuando la iglesia prácticamente todas son damas. ¿Qué día es que tienen el próximo culto, Taya? Sábado 30. Sábado 30. Las damas tienen que estar aquí participando si ese culto es para ustedes. Entonces es importante que usted diga, no voy a dejar que nada me frustre, no voy a dejar que nada me desanime, no, yo me voy para la iglesia, yo voy a orar, yo voy a buscar de Dios, yo voy a leer Biblia, no voy a dejar que nada me desanime, porque las voces siempre quieren llegar. Y quizás tú dices, no, es la familia, no, el que te está hablando negativo a través de la boca de tu hijo no es tu hijo. El que te está tratando de desalentar por la boca de tu esposo no es tu esposo. Tienes que entender que hay un enemigo que te odia y utiliza a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus amistades para hablarte y desanimarte. Pero no puedes dejar que el enemigo tome lugar, no, tienes que ponerte violento para poder arrebatar las bendiciones de Dios. No puedes dejar que sea otro el que la resuelva. No puedes dejar que tu vida espiritual dependa de otro. No, tu vida espiritual depende de ti, la salvación es personal. Y cada uno de nosotros tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces no podemos ser pasivos, no podemos ser, el término no está bien usado, pero blandito de,
me pesa pararme. Toca levantarnos en pie de guerra, porque el cristiano está en una guerra constante. Está en una guerra constante con su carne y está en una guerra constante con el diablo. Por dos flancos tenemos la guerra. Por un lado, el diablo tirándote, poniéndote en tentación. Y por otro lado, la carne, que lo que quiere es lo que quiere. Entonces hay que ponerse violento. A ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. Y nuestra parte es orar, ayunar, buscar de Dios, ponernos violentos contra el pecado, ponernos violentos contra las tentaciones, ponernos violentos contra todo aquello que quiere dañarnos. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Los 300? Es una película famosa. ¿Ninguno de ustedes vio la película Los 300? Préstame acá así un momentico. Quítale el bolso. La película de 300, seguro la escena usted sí la vio. La película de los 300, el de la barba, Leónidas, que era el rey, cuando van a darle el mensaje de que se rinda y que se someta al rey de Persia, era el rey de Persia, al rey de Persia, hay un abismo atrás, y él lleva al hombre hasta el abismo, él está aquí, el hombre. Y cuando el hombre le dice, no, tienes que someterte, porque tú, que no sé qué, él sabiendo que su ejército era menos que el de Persia, él coge y hace así, le da una patada y lo tira para el pozo. Y la frase célebre que él utiliza es esto, es Esparta. No sé si usted ha visto eso, si no ha visto la película después vela, para que vea cómo él lo hace. Bueno, esto es una representación que yo voy a hacer. Pero quiero que lo veas en el mundo espiritual. Quiero que lo veas en el mundo espiritual. Tú sientas al diablo en esa silla. Sientas ahí la tentación, sientas el chisme, la murmuración, la envidia, el celo, el pecado, las tentaciones. Y con convicción le dice, yo soy de Cristo. No tengas miedo que la silla no se va a romper y si se rompe se compra otra. Pero tienes que hacerlo con violencia. Yo soy de Cristo. El pecado no me va a vencer. La tentación no me va a vencer. No me voy a dejar vencer. Tienes que ponerte violento. Tienes que ponerte violento con la situación. Ya te dije, esto es una representación, pero en el mundo espiritual tú tienes que hacerlo así, ponerte duro y decirle, no, diablo mentiroso, no voy a caer en la tentación. No voy a dejar que me frustre. No voy a dejar que me desanime. Sí, pues, no importa, yo me pongo más violento que el micrófono. No puedes dejar que la situación te haga retroceder. Cuando la Biblia habla de ponerse violento, no es, ay Señor, líbrame de la tentación. ¿Y eso? No. Señor, reprendo al diablo, hay poder en tu boca, dice la Biblia en el libro de Proverbios, el hombre comerá del fruto de sus labios. Declara palabra de bendición, levántate como un guerrero en tu generación y ponte violento. No, el hijo está rebelde, no importa, yo me pongo más violento todavía. Tú vas a ser un evangelista. Te voy a ver sentado ahí en la iglesia al lado mío. Señor, mira al niño mío que está en la calle, que está en el cabaret. No, Señor, rómpale la cabeza si se la tiene que romper, pero que el cabeza de martillo, el cabeza de clavo ese, venga para acá. No estás yo desanimado, llorando, no. Cuando tú sabes el Dios en el que tú has creído, a ti no hay nada que te frene. A ti no hay nada que te frene. ¿Cómo se llama tu nieto? Papá, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Ya que te veo que está, ven, que te voy a usar en una dinámica. Mira a Edgar y mira al pastor. Si él y yo no fuéramos a los piñazos, ¿cuál usted cree que gana? Imagínate a David y a Goliat. David era él y Goliat, bueno, yo sí no me parezco a Goliat en nada, pero imagínate él, David y Goliat, un gigante. Y que lo mira así, que ya te digo, imagínate él y yo y como quieras, te voy a coger, te voy a piñacear y voy a dar tu carne a las bestias. Y mira la diferencia de tamaño, imagínate como uno más grande. Y ese chiquitico así mismo, que lo mire y le diga, mira aquí con espada, con lanza, con jabalina.
pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová. A mí tú no me vas a amedrentar. Pues David se plantó frente al gigante y le dijo, sí, tú eres un guerrero, tú puedes hacer lo que te dé la gana y componer todo lo que tú quieras, pero el problema es que tú no entiendes algo, y es que el que camina conmigo es Jehová de los ejércitos, el que va a perder la batalla. Porque al final no va a entrar petróleo a Cuba. Y que al final de Estados Unidos bloqueó no sé qué cosa. Y se nos olvida que el Dios en el que tú y yo creemos en el medio del desierto, en el lugar más molesto de vivir, un lugar donde no se puede sembrar, un lugar donde no hay agua, un lugar donde las condiciones climáticas son bien fuertes, porque si ahora tú estás sintiendo calor, déjame decirte que el desierto hace más calor. Ahí Dios llevó a su pueblo. Y ahí, por si no lo sabías, de día, cuando el sol estaba fuerte, Dios le tenía una columna de nube preparada para que el sol no los quemara. Y sí, en el desierto había sol, pero había una columna de nube que cubría a sus hijos. Y por la noche en el desierto hace un frío tremendo, pero Dios tenía una columna de fuego. ¿Por qué? Porque mi Dios sabe cómo hacer las cosas. Mi Dios no está sujeto a condiciones climáticas, a condiciones de vida. Pero Él está demandando una iglesia que se ponga violenta, que se levante el pie de guerra, que diga, no me voy a dejar vencer por el pecado, no me voy a dejar vencer por la situación, no voy a dejar que el mundo me contamine a mí. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No voy a dejar que me arrastren, no voy a dejar que me conviertan a ellos. No, ellos se van a convertir a mí. De eso se trata el ponerse violento. De eso se trata el ponerse violento. El que camina contigo es el Todopoderoso. Y tienes que saber que el que camina contigo es más grande que cualquier gigante que se levante contra ti. El que camina contigo no tiene límites. El que camina contigo tiene todos los recursos a su favor. Basta con que tú levantes un clamor para el cielo. Y ese clamor baja como bendición. Pero si imagínate si te cantas, si no oras, si dejas que la situación te intimide, entonces no vas a poder avanzar. Por eso la canción, ya no soy esclavo del temor. No soy esclavo del temor. David era chiquito, seguramente era flaquito, pero no era esclavo del temor. Él sabía de quién era hijo. Y David se puso violento. Y David no fue intimidado a la batalla, porque Saúl en su humanidad dijo, bueno, espérate, déjame ponerte mi armadura, déjame ponerte el casco, déjame darte mi espada. David le dijo, mira, yo no puedo contar con eso, yo nunca he usado eso, yo no necesito una armadura, una espada para yo ponerme violento. Cuando un león venía a hacerse gracioso, o un oso venía a hacerse gracioso con las ovejas de mi padre, imagínese usted a esta, con el tamaño que tiene, bajado con un león o un oso. Que cuando usted ve esos animales, son animales que intimidan. Son animales que nada más de mirarlo uno se asusta. ¿Cuántos de ustedes han visto un cubito de eso parado así? Yo todavía no lo he visto, pero me han contado y dicen que cuando se para así. Bueno, aquí de los hombres del pueblo, Joari es uno de los que yo veo como un hombre de campo, de trabajo, de eso. Y él nos contaba que una vez va a matar a uno de esos. Dice que se paró así, dice que hasta él se intimidó y lo dejó. No lo mató. Joari contándome, y la pastora y yo hablábamos y ella me decía, papi, si Joari, que es un hombre que lleva años aquí y debe haber matado unos cuantos bichos, se intimidó, debe ser porque de verdad esos bichos asustan. Entonces un juguito de eso, que es una cosita así, hace así, tú te intimidas, imagínate como un león, que es una cosa así, como un oso. Pero David no se intimidó. David no se intimidó. Dice que él iba y se las quitaba de los hijos, pero no le daba la gana de que le robaran la oveja. Imagínate tú a Edgar con un tirapiedra, matando leones y osos. Sí, porque David era así más o menos un jovencito. David no era como sus hermanos, alto, fuerte. David era un jovencito, chiquito, yo me imagino que flaquito así. Dice la Biblia que era bonito, pero no dice que fuera alto y fuerte.
con una onda y una piedra mató leones, mató osos, y cuando tuvo que matar al gigante también lo mató. Porque David sabía que la situación ameritaba que él se pusiera violento. Cuando llegó David a ese campamento y vio a todo el pueblo de Israel intimidado, a los guerreros más fuertes de Israel, al mismo rey intimidado. Y fíjate cómo trabaja el diablo, que déjame decirte, si el pueblo de Israel completo le hubiera caído al ejército de los filisteos, lo hubiera vencido, porque eran más. Si entre todos le hubieran caído al gigante, lo hubieran vencido. Pero ¿cómo trabajó el diablo con la intimidación? Salió el gigantón aquel, mándame a uno que pelee conmigo, oye. Y si me gana, los filisteos les servimos. Y entonces todo el mundo se intimidó porque ninguno iba a salir. Tuvo que venir David y decir, ¿tú quieres uno? Yo te voy a dar uno. Porque, como les decía en la escuela dominical, a quien tú le estás faltando el respeto no es Israel. Tú no le estás faltando el respeto a Saúl. Tú no me estás faltando el respeto a mí. ¿Tú sabes a quién tú le estás faltando el respeto? A Jehová de los ejércitos. Por eso tú, mi hermano que estás aquí, no te puedes dejar intimidar por la situación. No puedes dejarte intimidar por las noticias. No puedes dejarte intimidar por enfermedad o por el problema. No, tú tienes que saber con quién tú caminas. Tú tienes que saber quién es el que anda contigo. Tú tienes que saber que si Dios camina contigo, las puertas se abren. Si Dios camina contigo, tú no tienes que tener temor de malas noticias. No tienes que tener temor de la situación, porque Dios está al control. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Entonces, hay que ponerse violento con la situación. No puedes dejar que la situación te frene. No, vamos a caminar. Y para alcanzar las bendiciones de Dios, mis hermanos, hay que ser violento. Para alcanzar las bendiciones de Dios, no puedes tirarte a morir. Para alcanzar las bendiciones de Dios, tienes que ser violento. ¿Por qué? Porque la situación se te plantea de una manera, pero Dios te está diciendo otra cosa. Imagínate por un momento a Abraham cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. La situación para Abraham no pintaba nada bien. Estamos hablando de 75 años de edad, estamos hablando de un hombre que ya estaba establecido y Dios le está diciendo, vete a la tierra que yo te mostraré. Quizás la familia, los hermanos, el papá de Abraham, no sé, se acercaron a él y le dijeron, estás loco, ¿qué tú vas a hacer con esta edad? Yéndote de aquí. Te volviste loco, pero Abraham se tuvo que poner violento y decirle a Sara, recoge que nos vamos. Aquí no pintamos nada. Dios me dijo que me fuera de mi tierra y de mi parentela. Jacob, cuando peleó con el ángel, imagínate tú pelear con el ángel. Y Jacob ahí sujeto, no, hasta que no me bendigas tú no te vas. Fíjate que al final el ángel terminó diciéndole, a partir de ahora te vas a llamar Israel. Porque han peleado con Dios y los hombres y la han vencido. La pelea no fue que él se fue a los piñazos con el ángel. La pelea fue que él se sujetó y le dijo, yo necesito la bendición. Y yo te hablaba de eso el otro día y te decía, la manera en que podemos poner en práctica lo mismo que hizo Jacob es venir al altar y tirarnos de rodillas. Señor, bendíceme. Señor, bendice a mi familia. Señor, hago ayuno por mis nietos, por mis primos, por mis tíos, por mis abuelos, por mi casa. Hago ayuno por mis vecinos. Esa es la manera de ponerse violento en estos tiempos, en oración. No, ponerte violento no es que cojas dos piedras y vayas a tirarla ahí al PCC. No, ponerte violento es que hagas ayuno, vigilia y le digas, Señor, toca el corazón de ellos para que se vuelvan a ti. Toca, Espíritu Santo de Dios, el corazón de los dirigentes, toca el corazón de los ministros. Eso es ponerse violento. Tirarte de rodillas y clamar a Dios. Eso es ponerse violento en las rodillas. Te toca orar, te toca buscar de Dios, te toca clamar a Dios. Porque viniendo aquí el domingo solamente a escuchar la palabra del pastor, mi hermano, es triste que te lo diga, pero no vas a resolver el problema. Sí, la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El venir a la iglesia ya es un punto que tienes a tu favor. Pero hay otras cosas que también tienes que hacer, que no es solamente venir a la iglesia. Es
necesario que tú también en tu hogar, ahí, todas las noches antes de acostarte, te tires de rodillas y ores. Es necesario que también tú busques las respuestas en la Biblia. ¿Sabes cuándo de verdad Jesús se puso violento? Ahí se puso. No veas la cruz nunca como una derrota. Porque no fue que a él le quitaron la vida, fue que le entregó. Y se tuvo que poner violento contra su carne. Se tuvo que poner violento contra su humanidad, porque Jesús era humano. Jesús también sentía dolor. Jesús sabía lo que le venía para arriba. Por eso le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se puso violento y le dijo: porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Si yo en mi humanidad me siento débil, yo en mi humanidad me siento derrotado, yo en mi humanidad me siento triste, desanimado, porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue, murió en esa cruz, doblegó todo. Y Jesús no tenía necesidad de ir a esa cruz. Él no tenía necesidad. Porque Él era Dios. Él es Dios. Y dice que se despojó de su gloria, de su majestad, para venir como hombre, 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiere decir? Que como hombre tenía los mismos problemas que tenemos tú y yo, las mismas debilidades humanas que tenemos tú y yo, de sueño, hambre, dolor, necesidad. ¿O tú piensas que cuando él enterraron aquellos clavos que eran así, a él no le dolía? Él tuvo que ponerse violento. Dice que el director de la película La Pasión de Cristo, para probar, a ver cómo se sentía, dice que él cogió un clavo de eso y se lo clavó. Dice que nada más había entrado la puntita y ya le estaba dando gritos de dolor. No pudo enterrarse el clavo completo. Entonces, ¿tú crees que Jesús, con la autoridad y el poder que tenía, porque había unos que se reían de él y decían: tú eres Hijo de Dios, bájate de la cruz? ¿Alguno de ustedes tiene duda de que Jesús pudiera haberse bajado de la cruz? Porque a mí no me cabe la menor duda de que Jesús podría haber hecho así, taca, haberse bajado de la cruz y decir: a ver, me bajé. ¿Qué? Él podía. Yo estoy plenamente convencido de que él podía. Pero él dijo: no voy a caer en ese jueguito del diablo. A mí no me vas a coger con esa bobería. Él dijo: yo tengo que ponerme violento, tengo que soportar el dolor, aguantar y derramar mi sangre para que toda la humanidad pueda ser salva. El primero que tuvo que ponerse violento en la cruz del Calvario fue él. El primero que tuvo que soportar dolor para poder tener la victoria fue él. El primero que tuvo que padecer y padecer fuertemente fue él. Entonces, si Jesús se puso violento para poder darnos la victoria a ti y a mí, para poder darnos la salvación, como tú y yo no nos vamos a poner violentos. Y déjame decirte, tú y yo la tenemos fácil. En Cuba lo único que hay es necesidad. Sí, porque muchas veces le damos como que mucho crédito. No, en Cuba nada más hay necesidad. En otros países a los cristianos los matan, los persiguen, los torturan. A ti aquí nadie te anda buscando para matarte ni para torturarte. Aquí lo que hay es necesidad. Es que muchas veces como que engrandecemos el problema y le damos más crédito al problema que al Dios que tenemos. No, denigra tu problema, baja tu problema, quita la autoridad de tu problema. Ay, que hay una necesidad. No, aquí lo único que hay es necesidad. Pero hay un Dios que es más grande que mi necesidad. Hay un Dios que es más grande que mi problema. Hay un Dios que es más grande que mi enfermedad. Hay un Dios que es más grande que mi situación. No, minimiza tu problema y engrandece a Dios. Porque cuando tú minimizas tu problema y engrandeces a Dios, tú te estás poniendo violento. Y no dejas que la situación te derribe, no dejas que la situación te tumbe. No minimizas tu problema. No estoy hablando de que tu problema no sea difícil ni duro. Te estoy hablando de que te pongas violento con tu problema. Olga, hoy mandaron el coche a San Luis. El domingo pasado lo mandaron. ¿Cómo usted con la pierna lesionada vino? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ponerse violento. Eso se llama: no voy a dejar que la situación me frene, yo voy para casa de mi padre. Amén. Mari, hoy mandaron un coche al sordo. No. ¿Usted puede decir la edad que tiene o no? Ay, yo tengo 61 años. 61. Desde el sordo aquí hasta acá. Eso se llama ponerse violento.
Eso se llama no dejar que la situación me frene. Eso se llama no dejar que el problema me frustre. ¿Y tú crees que Olga y Mari no tienen la misma necesidad que tenemos tú y yo? Yo creo que peor, porque allá en el sordo, ¿hace cuánto que no entraba? Hace bastante. Tiene la turbina rota. Y están viviendo, resolviendo, y para aquí, y para allá, y corre. Y si hay un rastrojo de boniato, vamos para allá, y si hay un rastrojo de frijoles. Y están así, a millón. ¿Me entiendes? Pero aún así, aquí están las dos. Aquí están las dos. Entonces, hay que ponerse violento. No voy a dejar que la situación me frene. No, yo voy para adelante. ¿Y sabes cuál es la buena noticia, hermano? Que Dios pega. Y así como David vio caerse el gigante, así como Daniel vio que los leones no pudieron morderlo, así como al tercer día Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos, así mismo tú también vas a ver la victoria en tu problema. Termino con un testimonio. Hace unos días atrás, la pastora y yo hemos llevado un ritmo también fuerte de arroz y frijoles, sin plato fuerte. Y anteayer yo me estaba quejando, no te voy a mentir. Claro, yo me estaba quejando con Dios, no me estaba quejando con el hombre. Pero me estaba quejando y se decía, Señor, llevamos una racha fuertísima y no sé qué, y vamos. Ayer no te puedo explicar, pero ayer fue como que Dios me dijo, toma y toma. Amén. No te voy a decir la bendición. Pero Dios me dio el plato fuerte, me dio la comida y me dio incluso un poco más. Amén. Como para decirme, cuando tú dependes de mí, el que se ocupa de ti soy yo. Amén. Porque yo el día anterior estaba yo brillando, el arroz y el frijol, y ahorita boto frijoles hasta por la nariz. Ayer fue como que Dios me cayó la boca. ¿Me entiendes? Porque Dios lo hace. Esta misma pintura que ustedes ven aquí, que no costó barata, yo decía, una mano no vamos a resolver, y es mucha pintura, pero bueno, tanto me insistieron, la pastora se puso violenta conmigo, no me dio golpe, ni me amenazó ni nada. Pero me dijo, oye, dale, sí, vamos a comprarla. La Pere, las muchachitas, bueno, está bien, dale, vamos. Pero mira, al final. Entonces muchas veces va a tocar que nos pongamos violentos con la situación. Muchas veces va a tocar que nos levantemos y digamos, no importa que la situación esté difícil, no importa que el problema venga, yo voy a avanzar porque Dios camina conmigo. Vamos a estar en pie y vamos a estar orando para despedir.